antes que nada quería felicitarles a ustedes porque después de haber pasado un año muy duro estudiando muchísimo, por fin está hecho el MIR y ahora toca el momento de elegir. Y quizás también es un momento duro y en este aspecto quería agradecer a la academia que organicen jornadas como esta, porque que tengan la posibilidad de que especialistas les resuman de forma breve las características de cada una de ellas les puede ayudar mucho en la elección. Aunque esto lo tienen muy reciente del MIR, sí que quería resaltarles qué enfermedades vemos los reumatólogos. En general, la reumatología engloba enfermedades del aparato locomotor no quirúrgicas y enfermedades autoinmunes sistémicas. Según el BOE, todos saben que la especialidad de reumatología son 4 años y según el BOE, la residencia de reumatología debe dividirse primeramente en una formación genérica, sobre todo en medicina interna y en especialidades afines con la reumatología. Ese periodo es variable, pero debe ir entre 12 y 24 meses. Y luego, posteriormente, hay una formación específica en la especialidad de reumatología. El periodo varía entre 24 y 36 meses. Estas variaciones son tanto entre los diferentes hospitales como en las comunidades autónomas. Dentro de la especialidad de reumatología, un residente debe ver consultas monográficas, debe adquirir habilidades técnicas de la especialidad, debe rotar por servicios que estén íntimamente ligados a la reumatología. Si puede hacer rotaciones externas, claro que las puede hacer en nuestra especialidad y es conveniente que haga investigación o que adquiera conocimientos sobre la formación investigadora, porque la reumatología es una especialidad que está en pleno crecimiento y donde hay mucha investigación abierta. Y una vez dicho esto, quiero enseñarles un esquema de más o menos cómo se organizan las rotaciones por año de residencia. Es un esquema orientativo y que puede tener variaciones un poco dependiendo del hospital. Durante el primer año, el residente de reumatología suele estar todo el año en medicina interna y además no es un rotante más. Se considera como un residente de la especialidad que lleva la carga asistencial tanto de la planta como de la consulta, incluso puede participar también en sus sesiones en docencia. El año de R2 habitualmente se realizan rotaciones por las especialidades que están afines con la reumatología, aunque esto puede variar también un poco entre los hospitales, donde rotamos suele ser en dermatología, en nefrología, en radiología de músculo esquelético y tórax, en la unidad del dolor, que normalmente está llevada por anestesistas, y en neumología. Y hay otros hospitales donde también se rota en la UBI y en cardiología. Habitualmente, a finales de R2 o ya empezando R3 es cuando el residente de reumatología llega al servicio. En el R3 suelen estar a cargo de la planta de pacientes ingresados de reumatología, pero no solo cuando están en la planta llevan a los pacientes ingresados, sino también ven las interconsultas que nos hacen los diferentes especialistas y además van a la urgencia y ven allí a los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y están pendientes de ingresar con nosotros. Luego va a las consultas externas y se establece la rotación dentro de las diferentes consultas, que luego se los explicaré. Y conviene que el R3, ya si hay algún campo abierto en investigación en su servicio y le ofrecen la oportunidad, se meta en algún proyecto de investigación. El último año de la residencia de reumatología, sobre todo la especialidad de reumatología, aunque es una especialidad médica, es sobre todo una especialidad de consulta, así que el último año principalmente va a ser en rotaciones en las diferentes consultas externas. También hay un hospital de día de reumatología que luego les explicaré lo que solemos ver ahí. Es conveniente que aunque los reumatólogos en España solemos ver pacientes adultos, también hay unidades de reumatología infantil que la suelen llevar sobre todo los pediatras y conviene que el residente de reumatología, aunque luego en su futuro laboral vaya a dedicarse sobre todo al adulto, vea patología infantil en la residencia. Bien puede ser que lo haga en su hospital o que se encargue de hacer una rotación externa en algún sitio de referencia. Algo muy importante, sobre todo en los últimos años en la reumatología, es la ecografía. Y en el último año hay una rotación que aproximadamente va entre 3 y 5 meses. Hay hospitales que tienen consulta de ecografía propia y, si no, intentar hacer una rotación externa. Y también es importante, como no, la investigación, que sigan algún proyecto de investigación. ¿Qué consultas externas y en qué consiste el hospital de día de reumatología?
Vale. Hay consultas que son propias del servicio. Esto va a depender un poco de cómo esté organizado en cada hospital, pero de forma global hay consultas generales donde se ve patología mecánica y patología inflamatoria. Dentro de la patología inflamatoria, sobre todo vamos a ver artritis reumatoide. Luego puede haber consultas monográficas, como la consulta de conectivopatías, donde vamos a ver lupus, síndrome de Sjögren, dermatomiositis. Puede haber consultas de metabolismo óseo y osteoporosis. También hay consultas monográficas, como les he dicho, de ecografía. La ecografía cada vez más es una herramienta que al reumatólogo le ayuda mucho tanto en el diagnóstico de las enfermedades como para medir la actividad de algunos pacientes. Hay algunos hospitales de España también que tienen unidades de artritis de inicio. ¿Esto qué es? Son unidades en las que se ven a pacientes con artritis de menos de 2 años de evolución. Y es muy importante porque hacemos el diagnóstico más precoz y la instauración más temprana del tratamiento en los pacientes. Y luego puede haber consultas de espondiloartropatías monográficas también. Y no solo tenemos consultas solo los reumatólogos, también compartimos consultas con otros especialistas. Hay determinados servicios que tienen consultas de conectivopatía y pulmón, donde se ven enfermedades reumatológicas que tienen manifestaciones pulmonares y las pasa un reumatólogo con un neumólogo. Consulta de uveitis, que la solemos compartir con un oftalmólogo. Puede haber consultas también entre el ginecólogo y el reumatólogo para el manejo de la osteoporosis en la paciente perimenopáusica. Y hay algunos hospitales de España que también comparten consultas, sobre todo con obstetras, en pacientes con enfermedades reumáticas que se quedan embarazadas porque se consideran embarazos de alto riesgo. Y otro aspecto importante es el hospital de día, que es donde vemos a nuestros pacientes que están con los fármacos biológicos, tanto intravenosos como subcutáneos, también con fármacos inmunosupresores, y es donde se suelen hacer, por lo menos, las biopsias de glándulas salivares, sobre todo cuando las hacen los reumatólogos. ¿Y qué características debe tener un reumatólogo? Bueno, esto sobra decirlo a estudiantes de medicina, ¿verdad? Debe ser estudioso, es una especialidad médica, pero van a ver que en la residencia la forma de estudiar es muy diferente a la carrera, ¿vale? Porque vamos a estudiar sobre todo las enfermedades aplicadas a los pacientes que vemos todos los días y es importante que seamos constantes, ¿vale? Debe tener cierta inquietud investigadora, es una especialidad que está en pleno crecimiento, donde hay mucha investigación abierta y donde hay muchos ensayos clínicos y es importante que tengas esa inquietud. Debe ser metódico, y debe ser metódico no solo a la hora de hacer la historia clínica. Los reumatólogos somos muy exhaustivos en la exploración porque tenemos muchos índices que se basan en la exploración física para valorar la actividad de los pacientes y conviene que seas organizado. Debe ser observador y curioso, es verdad, a veces parecemos como Sherlock Holmes. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces no todos los pacientes van a relacionar determinados síntomas con la enfermedad reumatológica por la que van. Por ejemplo, si tú ves un paciente por un dolor lumbar inflamatorio en el que sospechas una espondiloartritis, probablemente él no te va a decir que hace 2 años tuvo un episodio en el que tuvo un ojo rojo que le dolía mucho, que tuvo que ir al oftalmólogo. Y ahí puedes descubrir que ese paciente ha hecho una uveitis. Conviene que tú hagas un interrogatorio muy exhaustivo. Algo que también tienen que tener claro es el tipo de paciente que quieres ver. Hay especialidades que están más destinadas a ver pacientes agudos, por ejemplo la UBI. En reumatología, aunque vemos algunos pacientes agudos, el prototipo de paciente es un enfermo crónico, ¿vale? Que lo vas a llevar durante un tiempo muy prolongado y probablemente envejezca contigo mientras hagas tu vida laboral. Y por tanto es importante que seas afable y que le inspires confianza, porque con eso vas a ganar que el paciente tenga más adherencia al tratamiento. Y además, los reumatólogos no somos empollones y ratitas de laboratorios, también tenemos que tener ciertas habilidades manuales y hay determinadas técnicas que son propias de la especialidad. Hacemos artrocentesis e infiltraciones tanto articulares como periarticulares. Utilizamos el microscopio óptico, sobre todo para diagnosticar artropatías microcristalinas y qué subtipo de artropatías son. Es importante manejar el capilaroscopio en el diagnóstico diferencial de los pacientes con Raynaud. En algunos hospitales los reumatólogos hacemos las biopsias de glándulas salivales, hay en otros hospitales donde los hacen los maxilofaciales. Y otra técnica que es muy importante y que cada vez tiene un hueco mayor en la reumatología es la ecografía.
una pregunta que os hacéis todos ahora es ¿qué debo preguntar a la hora de escoger la especialidad? Primero, ¿dónde tengo que ir? ¿A quién debo preguntar? ¿Qué pregunta debo hacer? Pues claro, están ustedes ahí en un mar un poco perdidos. Yo les recomiendo que vayan a la mayor cantidad de hospitales que puedan ir y si no pueden ir, que por lo menos intenten llamar y hablar con las personas que puedan. ¿Con quién deben hablar? Yo les recomiendo sobre todo que hablen con el R2 y con el R3, porque el R1 todavía no ha llegado al servicio y probablemente tenga muy poco conocimiento de lo que es la especialidad. Y si hablan con el R4 puede que ya esté tan quemado, que sea un pesimista y que todo sea fatal. Entonces hay que hablar con los intermedios, con el R2 y con el R3. Otra recomendación que les doy es que no se crean en aquellos hospitales que vayan y que todo es perfecto. Aquí todo es maravilloso o al revés, en los hospitales que van y todo es fatal, aquí es horrible. No. Vale, hay que intentar, normalmente un hospital, por muy bueno que sea, siempre va a tener algo malo y por muy malo que sea, siempre va a tener algo bueno. Vale, tienen que ser críticos también con la información que reciban. Y en general, ¿qué preguntas deben hacer? Yo creo que es importante que se informen sobre las rotaciones, tanto las generales, las específicas, como si pueden hacer rotaciones externas o no durante la residencia. El número de residentes por año. ¿Y por qué digo esto? Pues miren, tan malo puede ser como que solo entre un residente por año como que entren muchos residentes. En realidad la pregunta aquí debe ser, ¿el número de residentes que entra por año está adecuado a la carga asistencial del servicio? Eso es lo importante. Y si lo está, da igual que sea uno como que sean 2 o 3. Otra pregunta importante es si hay consulta propia del residente, sí o no. Hay algunos hospitales donde el residente de reumatología lleva una consulta propia y hay otros donde no tiene consulta propia, sino que la pasa al lado de un adjunto que le supervisa. Esto tiene su parte buena y su parte mala. Si tienes la consulta propia del residente, probablemente adquieres una autonomía mucho antes, pero no va a haber nadie por encima con más conocimiento que te corrija tus errores. Y por otra parte, si siempre está supervisado, a lo mejor tu autonomía la vas a adquirir un poco más tarde, pero siempre va a haber alguien con conocimiento que te diga, eso no lo deberías hacer así, yo haría esto. Es importante, sobre todo en reumatología, que preguntéis si la formación que hay en ese servicio es completa, es decir, si se ve de todo tipo de patología y se hace de todo tipo de técnicas, porque, por ejemplo, hay algunos hospitales donde determinadas enfermedades las ven más otras especialidades. Y, sobre todo, es importante que preguntéis, hoy en día, que es una técnica tan importante, es la ecografía. Si hay ecografía en el servicio y hay consulta propia, o podéis rotar en algún sitio para formaros en eso. Algo que también tiene mucha relevancia es la docencia, que preguntéis qué sesiones clínicas, cuántas se hacen y la asistencia a cursos. Al igual que los congresos y la investigación, es importante que os informéis si el residente puede implicarse en los proyectos de investigación que hay en el servicio. Y algo que pongo en penúltimo lugar, y porque creo que no es tan importante en nuestra especialidad, es las guardias. En los 4 años el reumatólogo va a hacer guardias de urgencia y de planta de medicina interna. ¿Vale? ¿Y por qué lo pongo en penúltimo lugar? Porque una vez que acabas la residencia, el reumatólogo habitualmente en muchos hospitales no hace guardias, no tenemos guardias de especialidad propia. Entonces, si un servicio te gusta mucho, no creo que la decisión deba estar delimitada por cómo son las guardias o si se libran o no. Pero es importante que os informéis y que la decisión sea vuestra. Y algo que para mí es crucial es el ambiente del servicio. Y es algo que ustedes van a notar desde que entren por la puerta de ese servicio. Eso se nota, si hay buen ambiente o si la gente está estresada y no hay tan buen rollo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque si tú estás en un ambiente que estás cómoda, vas a trabajar mucho mejor, en el que te sientas cómoda de preguntar a adjuntos superiores y a la hora de trabajar vas a ser mucho más productivo. Y algo que es crucial, que aunque ahora les queda un poquito lejos, pero tienen que saberlo, son las salidas laborales que tiene un reumatólogo y que no solo nos limitamos al hospital, que en el hospital puedes hacer consultas y hospitalización, pero también tenemos salidas en el ambulatorio, hay reumatología privada, pero que está destinada principalmente a la consulta y, como les dije, como es una especialidad que está en pleno crecimiento, se ofrecen muchas becas post-MIR de investigación, que es una salida importante laboral.
Y además, si tú a lo largo de la residencia te has dado cuenta que no te gusta tanto ver pacientes, sino te gusta más la investigación, pues puedes formar parte del departamento médico de industria farmacéutica o de ensayos clínicos. Y con respecto al ranking, aquí les resumo las plazas con las que se cogió reumatología el año pasado en algunas de las ciudades de España. Ahí ven Madrid, Barcelona, Galicia y Sevilla. En general, lo que les quiero transmitir con esto es que la reumatología conviene que se haga en un hospital grande y en un hospital docente, independientemente de donde sea, que es una especialidad en la que no suele haber problema para coger plaza, porque normalmente se suele coger entre un 1.000 y un 3.000. Y que no va a ser el mejor hospital el que más investigación haga o el que más carga asistencial. Debe ser el que se adapte más a las condiciones laborales que ustedes quieren y sobre todo a vuestra situación personal. Y muchas gracias y mucha suerte en la elección.